Hola, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a hablar un poco del concepto de psicosis y vamos a empezar a hablar también de los distintos sistemas de neurotransmisión que se han visto implicados de cierta forma en la aparición de distintas formas de psicosis. Entonces, vamos a empezar definiendo la psicosis realmente como un síndrome, más que un síntoma o más que un trastorno. La psicosis es un síndrome que tiende a asociarse a diferentes trastornos psiquiátricos. Digo psiquiátricos, pero pues también podemos ver psicosis en diferentes condiciones médicas no psiquiátricas. Pero hablemos un poco sobre los síntomas que tienden a caracterizar el síndrome de psicosis. Y empecemos pues hablando un poco sobre los delirios. Cuando hablamos de delirios, pues nos referimos a ideas que un paciente en algún momento puede sostener firmemente, a pesar de ser una idea falsa, ¿verdad? Por definición, un delirio es una idea falsa, pero que se sostiene firmemente, a pesar de que al paciente se le presenten evidencias contundentes que vayan opuestas a la idea que él se está sosteniendo, pues es una idea muy rígida que simplemente está tan fija que el paciente no va a dejar de pensarle independientemente de lo que le digamos. Luego tenemos el siguiente síntoma de psicosis, que son las alucinaciones. En el contexto de la evaluación de pacientes con trastornos que afectan su salud mental, ustedes han evaluado gran cantidad de pacientes y seguirán evaluando a gran cantidad de pacientes que presentan cuadros con alucinaciones. Estas pueden ser auditivas, pueden ser visuales, pueden ser sinestésicas o somáticas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de una alucinación, estamos hablando de una percepción sin ningún estímulo, ¿ok? Luego es muy frecuente cuando hay cuadros de psicosis, el que los pacientes presenten también habla desorganizada y conducta desorganizada. Esto realmente es un reflejo de un pensamiento que está sumamente desorganizado, ¿verdad? Entonces, ustedes podrán ver pacientes con conductas completamente erráticas, ¿verdad? Desde conductas sexuales desinhibidas hasta pacientes que pueden recoger y acumular basura en sus habitaciones, ¿verdad? Y por último, pues están los síntomas negativos, ¿verdad? Que aunque convencionalmente y de forma tradicional los entendemos un poquito más en el contexto de la esquizofrenia, los síntomas negativos pueden estar presentes en otras formas de psicosis, ¿verdad? Y aquí podemos ver pacientes que presentan un rango emocional muy reducido o muy poca motivación para hacer las cosas, ¿verdad? El desinterés que pueden presentar sobre cualquier otra cosa que está pues, sucediendo en su entorno. Ahora, si queremos darle una definición breve y rápida al concepto de psicosis, muchas veces tendemos a decir que la psicosis es la pérdida del contacto con la realidad, ¿verdad? Sin embargo, creo que es importante que podamos definirlo de una forma más completa en el entender que hace referencia a un síndrome en el que sí, hay una pérdida o una disminución en la capacidad de reconocer la realidad, pero también hay una afección en cuanto a la capacidad mental, la respuesta afectiva, la capacidad de comunicarse y relacionarse con los demás, ¿verdad? Entonces, todas estas características realmente se van a ver seriamente afectadas en una persona que tiene psicosis. Ahora, hablamos inicialmente de que la psicosis es un síndrome que puede presentarse en muchas condiciones psiquiátricas o pues, no psiquiátricas. Ahora vamos a ver que sí hay ciertas condiciones en donde la psicosis es un aspecto que define la enfermedad, ¿verdad? O sea, tiene que estar la psicosis presente para que yo pueda hablar de este diagnóstico. Y el diagnóstico más clásico cuando hablamos de psicosis es la esquizofrenia, ¿verdad? Es la enfermedad psicótica por definición. Pero, pues también en los trastornos psicóticos inducidos por sustancias o medicación, el trastorno esquizoafectivo, por ejemplo, el trastorno de ideas delirantes, el trastorno psicótico breve, en condiciones o trastornos psicóticos que están inducidos por condiciones médicas. Entonces, pues en todos estos trastornos vamos a ver que la psicosis tiene que estar presente para que podamos hacer el diagnóstico. Sin embargo, hay otras condiciones que
pueden no cursar con psicosis, pero que la psicosis frecuentemente pues también puede aparecer, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los pacientes con trastorno afectivo bipolar en fases de manía, la depresión, que puede cursar como una depresión psicótica, enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? Que no son, cuando pensamos en Alzheimer o pensamos en Parkinson, no es lo primero en lo que pensamos, ¿verdad? No pensamos automáticamente en psicosis, pero muchísimos pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer o que tienen enfermedad de Parkinson eventualmente pueden llegar a tener sintomatología psicótica, ¿verdad? Y hoy en día hay varias propuestas en cuanto a por qué esto puede llegar a pasar y eso pues nos empieza a dar un poquito de luz de cómo sería la mejor forma para tratarlo. ¿Ok? Entonces, existen muchas teorías y obviamente no voy a abarcar tanto el tema de la neurobiología de la psicosis en cuanto a todas las teorías que existen, porque siendo este un curso de psicofarmacología, nos interesa un poco más las teorías que van más ligadas a las intervenciones farmacológicas que realizamos hoy en día. Y existen tres teorías que son nuestro pilar de apoyo para entender los aspectos farmacológicos del tratamiento de la psicosis. Y pues la primera teoría que surge, ¿verdad? Ya hace muchísimas décadas, en la década de los 60, es la teoría dopaminérgica, ¿verdad? Existen tres teorías relacionadas a neurotransmisores que por lo menos de forma parcial nos ayudan a entender por qué podría surgir la psicosis. La primera fue la teoría dopaminérgica, luego surge la teoría glutamatérgica y pues tenemos también una teoría serotoninérgica de la psicosis. Ojo, importante, estas tres teorías no se excluyen una de la otra, ¿verdad? No es como que una vino a reemplazar a la otra, como lo vamos a ir viendo poco a poco. Realmente cada una de estas le viene como a agregar una capa de complejidad a la que fue la teoría original, que es la teoría dopaminérgica, ¿ok? Entonces vamos a empezar hablando un poquito pues, de la teoría o de la hipótesis dopaminérgica de la psicosis y de la esquizofrenia. Y para entender esta teoría, pues nos remontamos hace ya, como les mencionaba, algunas décadas, empezando pues primero en la década de los 50, ¿verdad? Pasan muchas cosas importantes a nivel de fisiología y de farmacología para nosotros en psiquiatría. Y es hasta este momento que por fin se descubre la dopamina como un neurotransmisor. Y al mismo tiempo, pues a principios de la década de los 50 surgen los primeros fármacos con acción antipsicótica. Viene primero la clorpromacina y poco tiempo después surge el haloperidol. Pero ojo que cuando estos surgen, realmente ni siquiera estaban buscando un medicamento con acción antipsicótica. Fue mucha serendipia y casualidad que encontraron una molécula que tenía este tipo de acción. Sin embargo, pues en la década de los 50 no tenían la más mínima idea de por qué tenía este tipo de acción. Y es hasta los 60 en donde se logra entender por fin que la clorpromacina y el haloperidol tenían una acción antagónica sobre los receptores de dopamina. Y esto lleva al siguiente paso de, ok, si este medicamento bloquea la acción de la dopamina y quita la psicosis, entonces la psicosis debe estar provocada por la misma dopamina cuando está en exceso, ¿verdad? Entonces esto viene como a alimentar esta teoría que pues hoy sabemos que no es tan simple, ¿verdad? Si esto fuera así de sencillo, pues la clorpromacina y el haloperidol prácticamente en su momento hubieran erradicado en su totalidad cualquier tipo de problema psicótico, y no ese es el caso. Aparte de eso, pues también está el hecho de que las anfetaminas, por ejemplo, que tienen una acción agonista dopaminérgica que favorecen a la acción de la dopamina, en grandes cantidades tienen el potencial de generar síntomas que eran descritos como síntomas similares a la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces, en el entender que las anfetaminas potenciaban la acción dopaminérgica, esto venía a agregar pues, a esta hipótesis en donde este exceso de dopamina era realmente el responsable de la aparición de la psicosis. Entonces, vamos a hablar ya más a detalle sobre la dopamina. Es un neurotransmisor sumamente importante para que nosotros podamos comprender. Vamos a ir viendo, pues a lo largo del curso, muchos medicamentos que de cierta forma pueden
actuar en diferentes áreas en todo el sistema de neurotransmisión dopaminérgica y por eso es importante pues que recapitulemos un poquito y que repasemos algunas cosas, algunos aspectos básicos de la dopamina. Entonces, como ustedes recordarán, la dopamina deriva de la tirosina. Es el precursor de dopamina en nuestro cuerpo es la tirosina, ¿verdad? Y la tirosina es un aminoácido sumamente importante que tiene la capacidad de ingresar a nuestras neuronas dopaminérgicas a través de un transportador que lo traslada desde afuera hacia adentro y pues ya una vez adentro de nuestras células, de nuestras neuronas dopaminérgicas, este aminoácido puede sufrir una serie de transformaciones mediadas por enzimas que dan como resultado la dopamina, ¿verdad? Entonces, la primera enzima involucrada es la tirosina hidroxilasa, que da lugar a dopa, y luego la dopa, a través de la dopa descarboxilasa, se va a convertir en dopamina. Y pues llegamos a este punto en donde la dopamina ya está en el interior de nuestras neuronas. Sin embargo, pues no nos sirve de nada que esté flotando ahí sin cumplir ninguna función, gracias a el BMAT2, que es un transportador a vesículas presinápticas, ¿verdad? Es un transportador vesicular de monoaminas. Pues este lo que va a hacer es trasladar toda esa dopamina y llevarla a que sea almacenada, ¿verdad? Que la podamos tener como en pequeños reservorios adentro de nuestras neuronas para donde pueda estar guardada y esperando a que llegue el momento de cumplir su acción. ¿Qué sucede? Pues una vez hay un disparo de un potencial de acción que genera despolarización de la neurona dopaminérgica, esto eventualmente llega hacia la terminal axónica, generando cambios a nivel de la membrana de la célula que van a favorecer a que estas vesículas presinápticas se desplacen hacia la membrana y viertan sus contenidos, o sea, la dopamina, hacia el espacio sináptico. Una vez ya en el espacio sináptico, pues la dopamina puede tranquilamente venir a interactuar con todos sus receptores, como lo veamos, como lo vamos a ver más adelante. Pero, pues una vez, y esto también es importante, tenemos que tener mecanismos porque una vez la dopamina ya cumplió su acción y ya trasladó el mensaje que necesitaba trasladar a sus respectivos receptores, también tenemos que tener mecanismos a través de los cuales termine la acción de la dopamina, ¿ok? Y la dopamina es muy compleja en cuanto a estos mecanismos, tiene varios métodos a través de los cuales su acción puede terminar. Uno de los más importantes es el transportador de dopamina, conocido también como el DAT, que es un transportador de membrana, que lo que viene a hacer es, cuando ya tenemos esa dopamina que ya cumplió su función, la capta y la lleva de regreso al interior de nuestras neuronas presinápticas para que esta dopamina pueda ser degradada, ¿ok? Este es un mecanismo importante. Luego podemos ver que también hay degradación enzimática de la dopamina, en particular por dos enzimas distintas, ¿verdad? A nivel intracelular tenemos la monoamino oxidasa A y B, que pues, lo que hacen es destruir esa dopamina, terminar su acción biológica a través de la destrucción de esa dopamina. Y en el espacio sináptico tenemos también la catecol o metiltransferasa, la COMT, que hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Va a degradar y deshacer esa dopamina para ponerle un final a la acción de esta. Ahora, esto es importante y lo vamos a ver ahorita más en detalle, ¿verdad? Pero no todas las neuronas dopaminérgicas en nuestro cerebro son exactamente iguales, ¿verdad? Y vamos a ver que, por ejemplo, a nivel del estriado, las neuronas dopaminérgicas que podemos encontrar en nuestro estriado son neuronas que son ricas en transportador de dopamina, ¿ok? Entonces, este es un mecanismo que a nivel del estriado es sumamente importante. Pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vemos las neuronas dopaminérgicas que están en nuestra corteza? Ahí casi no hay transportador de dopamina. Este no es un mecanismo que facilita la destrucción de la dopamina en determinación de su acción. Entonces aquí vemos que las cosas son un poquito distintas, porque sí tenemos enzimas que lo degradan, pero no hay como esa misma efectividad en cuanto a los mecanismos de eliminarla de la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué puede pasar?
Esto es importante, pero nuestro espacio sináptico a la larga es una aproximación que existe entre una neurona presináptica y una neurona postsináptica. No es un espacio cerrado que tenga paredes a sus lados que permita atrapar la dopamina de ninguna forma. Y si esa dopamina se está acumulando de forma importante en este espacio, no es inusual que eventualmente se va a empezar a trasladar hacia otros lados a través de difusión, ¿verdad? Va a tener un radio de difusión en donde puede irse propagando hacia el espacio de otras neuronas que no estaban involucradas en esta comunicación inicial. Y vamos a ver que otro mecanismo a través del cual puede terminar la acción de la dopamina, por ejemplo, a nivel cortical, es a través de la captura del transportador de norepinefrina. Este, obviamente, pues está, pero en neuronas de norepinefrina, no está en neuronas de dopamina. Pero como son muy similares, ¿verdad? Ya lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero la norepinefrina deriva de la dopamina, entonces estructuralmente son muy similares. Entonces este transportador prácticamente puede llegar a reconocer esa dopamina como norepinefrina y la recaptura al interior de este tipo de neuronas, ¿verdad? Pero entonces vemos un radio de difusión un poquito más amplio, secundario a que aquí no está ese transportador que ayuda a hacer esa limpieza en este espacio. Ahora vamos a hablar un poco de los receptores de dopamina. Estos son importantísimos y cuando hablemos de los fármacos que se usan para tratar la psicosis, estos receptores van a venir a jugar un rol importante. En la actualidad hay 5 receptores que están claramente definidos y estudiados, de 1, de 2, de 3, de 4 o de 5, ¿verdad? No es difícil aprenderse sus nombres, pero pues lo que es más importante es entender realmente la función de cada uno de estos receptores. Y esto es importante porque vamos a ver que la acción de la dopamina no la vamos a definir como la dopamina es excitatoria o la dopamina es inhibitoria. La acción de la dopamina realmente va a depender de a qué receptor se está uniendo. Y vamos a ver que por eso los receptores de dopamina se separan en 2 grupos: los receptores que son parecidos a D1 y los receptores que son parecidos a D2. Entre los que son parecidos a D1 tenemos al receptor D1, obviamente, y al receptor D5. ¿Y cuál es la característica y por qué los separamos del resto del grupo? Porque estos receptores son excitatorios. Eso quiere decir que cuando la dopamina se une a estos receptores, el efecto downstream sobre la neurona posináptica va a ser de estimular, de activar, versus los receptores que son parecidos a D2, que son obviamente D2 y D3 y D4. La acción es totalmente opuesta. Cuando la dopamina se une a estos receptores, el efecto downstream va a ser de inhibición. Lo que van a hacer es apagar a esta neurona posináptica en cuanto a su acción, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo podamos reconocer porque esto nos va a ayudar también a entender que dependiendo de los tipos de receptores que podamos tener en una región u otra, el efecto de la dopamina puede ser distinto, ¿ok? Entonces, vamos a ver y vamos a hablar también un poquito más a profundidad del receptor D2 y del receptor D3. Porque a diferencia de todos los demás, si se dan cuenta, todos estos receptores los podemos encontrar a nivel postsináptico, pero D2 y D3 tienen esta particularidad que también los podemos encontrar en algunas regiones a nivel presináptico en la neurona dopaminérgica de donde originalmente está saliendo esa dopamina, ¿verdad? Y esto es importante porque a estos receptores que localizamos en la membrana presináptica, por la forma en que actúan, ¿verdad? Lo que van a venir a hacer es una acción de autorreceptores. Estos receptores lo que van a hacer es participar en regular a la neurona presináptica en relación a su liberación de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Tanto D2 como D3 son receptores inhibitorios, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo toda esta cantidad de dopamina en el espacio sináptico y eventualmente pues se llega a unir al receptor D2 o en este caso D3 en la neurona presináptica. Y como estos receptores son inhibitorios, lo que van a venir a hacer es dar una señal de, ok, ya tenemos suficiente dopamina,
dejen de liberar dopamina, ¿ok? Ahora, de forma importante, D3 tiene mucha mayor afinidad. D3 es mucho más afín a la dopamina que D2. Esto quiere decir que D3 va a necesitar, aunque hayan pequeñas cantidades de dopamina aquí en el espacio, como tiene alta afinidad por este receptor, rápidamente se van a unir a él y van a apagar esta neurona. Versus en el caso de D2, como su afinidad es menor, va a necesitar que haya mucho más dopamina en este espacio para que se una a él y que pueda bloquear ya la liberación de dopamina en la neurona presináptica. Ahora, como les mencioné hace un momento, la regulación de las neuronas dopaminérgicas puede variar, ¿verdad? No es lo mismo hablar de una neurona dopaminérgica que estamos viendo a nivel de estriado a una que estamos viendo a nivel de la corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque su capacidad de ser regulada va a depender de los receptores que estén presentes en esa neurona y eso es lo que va a variar. Vamos a ver que el perfil de receptores que hay en el estriado no es el mismo que el perfil de receptores que vamos a ver en la corteza prefrontal, ¿ok? Entonces, veamos este ejemplo, por ejemplo, y miremos qué pasa en la corteza prefrontal. Aquí, ¿se recuerdan que yo se los mencioné hace un momento? No tenemos DAT, que era el transportador de dopamina que ayuda a finalizar su acción. Si se dan cuenta, tampoco hay receptores D2 ni D3, que son los que generalmente dirían a esta neurona que le baje a su intensidad. ¿Y qué sí tenemos en la corteza prefrontal? Pues a nivel postsináptico, abundantes receptores D1, que son receptores de activación, estimulatorios, excitatorios, ¿verdad? Entonces, tenemos pocos mecanismos para frenar la dopamina y receptores que felizmente la agarran y se activan cuando ella llega, ¿verdad? Entonces, esto nos predice que esta acción dopaminérgica, pues necesitamos mucha como el efecto como pro dopamina en esta región, versus, aparte que habíamos hablado que como no hay paredes y no hay DAT, esa misma dopamina tiende a irse por difusión a otras regiones, ¿verdad? Ahora veamos qué pasa en el estriado, en donde es un poquito distinto, ¿verdad? Y no vamos a tener probablemente una respuesta dopaminérgica tan pronunciada. ¿Por qué? Porque veamos, por ejemplo, esta porción que vemos acá, que va del método ventral hacia el estriado ventral también, ¿verdad? Hacia lo que sería la vía mesolímbica. Si vemos en este espacio, en esta región vamos a tener abundantes receptores de 3 y también vamos a tener abundantes transportadores de dopamina, ¿ok? Y esto lo que quiere decir es tengo muchos mecanismos para apagar a esta y tengo muchos mecanismos para regresar la dopamina al interior de esta, ¿verdad? Entonces, generalmente los niveles de dopamina en esa hendidura sináptica van a estar más regulados y por ende el radio de difusión va a ser pequeño, ¿verdad? Ahora veamos la otra parte como este complejo mesoestriatal, ¿verdad? Que es la vía nigroestriada, que va de la sustancia nigra al estriado dorsal. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues también tenemos transportadores de dopamina abundantes, pero es más rica en receptores D2, que si se acuerdan, hace un momento les mencioné, tienen menor afinidad por la dopamina, ¿verdad? Entonces, van a poder apagar a esta, pero lo van a apagar un poquito menos, ¿verdad? Les va a costar un poquito más el terminar o hacer que esta neurona se apague. Pero entonces el radio de difusión va a ser un poquito mayor en este espacio. Sin embargo, no va a ser como el radio de difusión que podemos ver para dopamina a nivel de la corteza prefrontal. Ahora, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son las vías dopaminérgicas clásicas. Ahora estoy segura que estas ya las han revisado más de una vez, pero vamos a hablar un poquito más a detalle sobre ellas porque es crucial que las entendamos en el entender mucho del aspecto beneficioso de algunos medicamentos que utilizamos, pero también en el entender muchos de los efectos adversos. Entonces, en la actualidad hay descritas 5 vías dopaminérgicas relevantes para nosotros, pero si ustedes miran esta imagen, y ya la van a poder comparar más adelante con las imágenes de distribución de otros neurotransmisores, la distribución de la dopamina
realmente no es muy amplia, está limitada a un espacio bastante reducido, ¿verdad? No es como, por ejemplo, el glutamato, que está disperso por todos lados, ¿verdad? En donde sus vías de comunicación son bastante más extensas, sino que esta sí está como un poquito circunscrita a este espacio. Y vamos a ver, pues, a delimitar primero las vías antes de hablar un poquito más a detalle de cada una. Esta vía que vemos hasta arriba, que proyecta desde la sustancia nigra hacia el estriado dorsal, es la vía nigroestriatal, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más en detalle de ella. Esta chiquita que vemos aquí atrapada en el medio es una vía talámica cuya utilidad clínica todavía no entendemos cuál es, ¿verdad? Pero que probablemente también va a llegar a ser muy importante en algún momento. Luego tenemos esta otra vía que proyecta desde el tegmento ventral en el mesencéfalo hacia el estriado, pero en este caso hacia el estriado ventral, más específicamente hacia el núcleo accumbens. Luego tenemos aquí debajo de ella otra vía que parte del tegmento ventral, pero esta se proyecta hacia nuestra corteza prefrontal, sacando pues ramificaciones hacia nuestra corteza prefrontal dorsolateral y hacia nuestra corteza prefrontal ventromedial. Y por último, la quinta vía dopaminérgica proyecta desde el hipotálamo hacia la pituitaria, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una y vamos a empezar por la vía tuberoinfundibular, que si bien no tiene ningún rol específico que se conozca en la actualidad ligado directamente a la psicosis, pues es importante que la entendamos muchas veces por la aparición de efectos adversos con los medicamentos que ustedes usan en el día a día. Entonces, la vía tuberoinfundibular es la única vía en donde la dopamina actúa como una hormona y no como un neurotransmisor, ¿verdad? En donde se libera desde el hipotálamo y viaja en el torrente sanguíneo hacia nuestra hipófisis anterior. ¿Y esto para qué? Nuestra hipófisis anterior, si recordamos, entre todas las hormonas distintas que libera prolactina. Y esa liberación de prolactina generalmente tiene que estar regulada por distintos mecanismos. Y uno de esos mecanismos es un freno que pone la acción de la dopamina. O sea, la dopamina constantemente está promoviendo que haya una actividad, o sea, la actividad tónica de la dopamina está actuando como una señal de alto. No deja que se libere prolactina, ¿ok? Por lo menos frena a que no se vaya a liberar en cantidades que son muy grandes, ¿verdad? Esto viene a ser relevante en el contexto de los medicamentos que vienen a bloquear la acción dopaminérgica y que bloquean los receptores, impidiendo que exista esta actividad tónica, lo que resulta en que puedan haber cuadros de hiperprolactinemia, ¿verdad? En donde vamos a ver galactorrea, puede haber ginecomastia, puede haber amenorrea, puede haber disfunción sexual. Ahora vamos a hablar de la vía nigroestriada. Esta vía también es sumamente importante, en especial también en la aparición de efectos adversos relacionados a los medicamentos que se usan en el tratamiento de la psicosis. Pero esta vía pues va desde la sustancia nigra hacia nuestro cuerpo estriado, ¿verdad? En particular como a lo que entendemos como el estriado dorsal. Y es una vía importante que es uno de los elementos que integra y que participa en el control del movimiento a través de conformar lo que convencionalmente conocemos como el sistema extrapiramidal, aunque esta es una palabra que pues está entrando ya en desuso y hay muchos autores que promueven a que ya no utilicemos el término extrapiramidal, ¿verdad? Pero es una vía que está íntimamente relacionada al control del movimiento, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver más claro en la siguiente imagen. Pero esta vía nigroestriada no está sola, ¿verdad? De esta vía surgen más conexiones hacia el tálamo y la corteza, integrando lo que conocemos como los circuitos córtico, estriato, tálamo, corticales, que están conformados por diferentes vías de regulación directa e indirecta, de los que vamos a hablar ahorita en breve. Pero estos circuitos córtico, estriato, tálamo, corticales es importante que los recordemos y que los entendamos y ustedes los irán revisando más adelante. Por ejemplo, cuando hablen de la neurobiología del trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, estos circuitos se han vinculado estrechamente con la aparición de este tipo de síntomas, con la aparición de las compulsiones, ¿verdad? Entonces, son circuitos que es importante que conozcamos y por eso pues me voy a
detener a hablar un poco más de ellos y pues porque también van a ser relevantes en el hablar de los efectos adversos de los medicamentos que se usan para psicosis y de los potenciales medicamentos que existen para tratar estos efectos adversos provocados por los fármacos para la psicosis. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de la vía directa y de la vía indirecta en las vías de regulación motora. ¿Ok? Entonces, esto que vemos acá, este pedacito que está limitado aquí es la vía nigroestriada. ¿Sí ven? Son neuronas dopaminérgicas que se proyectan de la sustancia negra hacia el estriado dorsal. O sea, solo esa porcioncita es la vía nigroestriada, pero aquí ya la vemos en el completo de cómo integra y cómo comunica con otras regiones como el tálamo y la corteza en integrar estos loops o circuitos que conforman los circuitos córtico-estriatotálamo corticales. ¿Ok? Entonces, si vemos, y esto sí va a ser importante, puede ser un poquito complicado y si solo vemos la imagen puede ser un poco confuso, pero quiero que lo llevemos paso a paso para que quede lo más claro posible. Entonces, aquí vemos que distinguimos algunas neuronas dopaminérgicas que van a integrar la vía directa y otras neuronas dopaminérgicas que van a venir a integrar la vía indirecta. Entonces, ¿qué diferencia a una de la otra? Si se dan cuenta, la vía directa se salta ciertos pasos, ¿verdad? La comunicación vía la vía directa pasa del estriado directamente al globo pálido interno y luego al tálamo y luego a la corteza versus la vía indirecta que se va a dar una vueltecita más, pasando por el globo pálido externo, el núcleo subtalámico, luego al globo pálido interno y ya pues tálamo y corteza, ¿verdad? Entonces esa distinción entre directa e indirecta es simplemente porque la vía indirecta se va a dar más vueltas para llegar a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si nos damos cuenta, y lo vamos a ver más en detalle en el entender cada una de estas, ¿verdad? Pero aquí, y esta es una diferencia grandísima. Si ven, en la vía directa, las neuronas dopaminérgicas llegan a interactuar con una neurona GABAérgica, ¿verdad? Esta morada que vamos a ver acá es una neurona de GABA, que es rica en receptores de dopamina D1. Si se recuerdan, receptores de dopamina D1 son excitatorios. Versus, si vemos las neuronas que van a irse hacia el lado de la vía indirecta, vienen a interactuar con neuronas GABA, que son ricas en receptores D2, que si recuerdan son receptores inhibitorios. Y desde aquí pues ya vamos a ir viendo que el efecto que puede tener entonces la dopamina sobre este lado o sobre este otro es distinto, pero convencionalmente, la vía directa la entendemos como una vía de go, o sea, de actividad, de favorecer al movimiento, y la vía indirecta es una vía de stop, de detener el movimiento. Ahora, vamos a ver cuando veamos cada vía que el efecto neto de la dopamina va a ser similar, ¿verdad? No va a apagar por un lado y encender por el otro, y ahorita vamos a entender un poquito con mayor claridad el por qué. Entonces, vamos a analizar primero qué es lo que sucede en la vía directa. Regresando entonces, aquí ya tenemos únicamente la vía directa y pues, ¿qué es lo que sucede? Liberamos dopamina que viene a interactuar con este receptor D1 que está localizado en el cuerpo celular de esta neurona GABA. ¿Y qué es lo que va a hacer? Como D1 es activador, lo que va a favorecer es a que haya liberación de GABA. Si ustedes recuerdan, GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Su naturaleza es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, lo que quiere decir que si yo estoy liberando GABA en este espacio, el efecto neto va a ser que yo voy a inhibir a esta siguiente neurona. Si regresamos acá, voy a regresar un momentito solo para explicarles esto. Esta neurona GABA que llega al globo pálido interno viene a interactuar con otra neurona GABA que se proyecta hacia el tálamo, que viene a interactuar con una neurona glutamatérgica que se proyecta hacia la corteza y que va a liberar glutamato. Recuerden, el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Pero entonces regresemos a esta imagen. Liberé dopamina y hasta el globo pálido, pues lo que estoy logrando es que haya GABA, que lo que va a venir a hacer es a apagar
a esta siguiente neurona GABA, porque el GABA es inhibitorio. Entonces va a suprimir la acción de esta neurona GABA que se proyecta hasta el tálamo, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto neto acá? No voy a tener GABA. Y ante la ausencia de GABA, lo que vamos a tener es un efecto neto activador, porque no tengo ese freno de GABA que normalmente debería estar ahí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A esta neurona glutamatérgica final que se proyecta hasta la corteza, no hay nadie que le diga que no. Y entonces el efecto neto va a ser que se va a liberar glutamato. Como ya les mencioné, es un neurotransmisor excitatorio que va a favorecer a la acción GO, va a facilitar el movimiento. ¿Ok? Ahora veamos la que es un poquito más compleja, pero es la misma secuencia, solo le agregamos un poquito de pasos, la vía indirecta, que normalmente es nuestra respuesta de stop. Pero veamos qué pasa cuando se activan las neuronas dopaminérgicas y vienen a actuar sobre esta vía. Entonces, nuevamente tenemos nuestra neurona dopaminérgica que se proyecta hacia el estriado, pero que viene a interactuar con otro grupo de neuronas GABA, pero estas son ricas en receptores D2 que son inhibitorios. Entonces aquí, al contrario de en la otra vía, cuando la dopamina llega y se une a estos receptores, lo que va a hacer es apagar, va a poner a dormir, va a inhibir a esta neurona GABA, que se proyecta hacia el globo pálido externo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo GABA acá. Nuevamente, a esta siguiente neurona que se va a proyectar hacia el núcleo subtalámico, que es una neurona GABA también, no va a haber nadie que le ponga freno. ¿Por qué? Porque esta no está liberando GABA en este espacio. Entonces, ella va a estar feliz, sin ningún freno, liberando más GABA aquí en este espacio, en el núcleo subtalámico. ¿Y qué es lo que pasa? En el núcleo subtalámico viene a interactuar con una neurona que es glutamatérgica que se proyecta hacia el globo pálido interno. Ahora, ¿qué pasa? Ahora sí tengo mucho GABA acá y el GABA ¿qué hace? Inhibir. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a inhibir a mi neurona glutamatérgica que se proyecta del núcleo subtalámico hacia el globo pálido interno. Y ahorita ya regresamos otra vez al caminito de la vía directa, pero ¿qué es lo que sucede? No tengo glutamato en este espacio que generalmente es activador. Y esta neurona glutamatérgica viene a interactuar con otra neurona GABA que proyecta hacia el tálamo. Y si yo no tengo glutamato, que es activador, que es excitatorio, no tengo cómo excitar a esta neurona GABAérgica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta se proyecta hacia el tálamo, pero está apagada. Entonces no vamos a tener la liberación de GABA que yo tendría que tener acá, que viene a comunicar con esta última neurona glutamatérgica que proyecta hacia la corteza. Entonces, como no hay GABA, esta no va a tener freno y va a estar felizmente liberando grandes cantidades de glutamato que lo que van a decir en lugar de stop es don't stop. Entonces, una es una vía de go cuando hay dopamina y la otra es una vía de don't stop cuando hay dopamina, pero el efecto neto es el mismo. Las dos están favoreciendo a que haya movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, dejemos atrás por un momento la vía nigroestriada y pasemos a hablar de la vía más relacionada a la psicosis, que es la vía mesolímbica. ¿Ok? Esta vía se proyecta del tegmento ventral, aquí en la región del mesencéfalo, hacia nuestro estriado ventral, específicamente en la región del núcleo accumbens, ¿verdad? Entonces, esta vía es importantísima y la van a hablar, pues, no solo en el contexto de psicosis, ¿verdad? Hablarán en el contexto de adicciones y en el contexto de depresión y en otros contextos, ¿verdad? Pero es una vía muy importante en la regulación de motivación, placer, mecanismos de recompensa. Es una vía final común, ¿verdad? A veces cuando Stahl ilustra todas estas cosas, obviamente lo vemos de una forma muy simple porque está hecho para que podamos entender estos circuitos que facilitan la aparición de ciertos síntomas y entender la forma en que actúan estos medicamentos, pero nuestro cerebro no es así de sencillo, ¿verdad? La vía mesolímbica, así como hablamos ahorita de la vía nigroestriada, no existe aislada de un montón de otras conexiones. Pero ahorita pues lo vamos a reducir a esta vía final común para ir hablando un poquito más sobre psicosis, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es
la propuesta de la hipótesis dopaminérgica de la psicosis es que por X, Y o Z razón, esta vía que es tan importante en mi vida cotidiana para que yo me trace metas y tenga propósitos y me levante de la cama todos los días y vaya a trabajar y sienta gratificación cuando tengo algún tipo de premio por las cosas que estoy haciendo, pues esta vía, debido a razones que la hipótesis dopaminérgica no están en su alcance explicar, puede, bajo algunas circunstancias, estar trabajando en exceso. O sea, que hay un exceso de dopamina en esta vía que resulta en una sobreestimulación a nivel de la región del núcleo accumbens que resulta en los famosos síntomas positivos, en delirios, en alucinaciones, en agitación, ¿verdad? Versus si viéramos la otra parte de la moneda, si yo no tuviera dopamina suficiente en esa vía, pues lo que yo tendría es un estado de baja motivación, sin capacidad de sentir recompensa ni placer, ¿verdad? Entonces yo estaría anhedónica, apática, sin energía, sin muchas ganas de hacer absolutamente nada, ¿ok? Entonces, regresando, la hipótesis clásica de la esquizofrenia y de la psicosis lo que plantea es eso, es que por razones que van más allá de lo que nos querían explicar en su momento, hay un exceso de dopamina que se está liberando a través de esta vía que llega a generar una sobreestimulación sobre los receptores posinápticos al final de la vía, ¿verdad? En la región límbica, que resultan en impulsividad, agitación, agresiones, hostilidad, alucinaciones, delirios, ¿ok? Ahora, este es un avance importante que se hace, ¿verdad? Y como les digo, pues mientras más entendemos de nuestro cerebro, pues estas hipótesis también han ido sufriendo cambios, ¿verdad? No es que la descartemos por completo, pero hoy en día entendemos mejor algunas cosas que vienen a hacer que reflexionemos y que tengamos que ir a trabajar más sobre esta hipótesis en el tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. ¿Por qué? Porque esta imagen que vemos acá arriba es la hiperdopaminergia clásica mesolímbica que se ha propuesto por muchos años, ¿verdad? En donde hay una serie de neuronas que surgen de la sustancia nigra y que van hacia el estriado dorsal y otras que surgen del estriado del tegmento ventral y que van hacia el estriado ventral, ¿verdad? Entonces, vía nigroestriada y vía mesolímbica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La propuesta de la hipótesis dopaminérgica es que por alguna razón hay demasiada dopamina acá que llega a sobreestimular el estriado ventral y resulta en los síntomas clásicos de psicosis, ¿verdad? Ahora, este es un concepto que cambia porque nos distinguía entre este estriado dorsal y este estriado ventral, ¿verdad? El estriado del neurólogo que se vincula a enfermedades motoras y el estriado del psiquiatra que se vincula a cuadros afectivos o de psicosis, ¿verdad? Entonces, hoy en día sabemos que esto no es muy cierto. A través de estudios de neuroimagen que se han hecho en personas con esquizofrenia que no están tomando tratamiento, pues lo que se ha visto es un poquito distinto, ¿verdad? Porque se ha logrado distinguir áreas diferentes y una hiperdopaminergia en una región en donde pues no hubiéramos predicho que debería estar esa hiperdopaminergia, ¿verdad? Entonces, en la forma en que entendemos mejor esta vía como mesoestriatal, sí, vemos que hay neuronas que van hacia el estriado dorsal y que hay neuronas que van del tegmento ventral hacia el estriado ventral, pero también hay neuronas que van de la sustancia nigra hacia un área asociativa que queda en el medio de los dos estriados, ¿verdad? Que no entenderíamos ni como dorsal ni como ventral. ¿Y qué es lo que pasa? Estos estudios en neuroimagen lo que lograron documentar es que en estos pacientes con esquizofrenia que no estaban tomando ningún tratamiento, la hiperdopaminergia realmente no estaba acá donde hubieran esperado que estuviera, sino estaba aquí en el área asociativa. Pero esto es importante porque las neuronas que llegan a esta área asociativa no vienen del tegmento ventral, o sea, no son estas neuronas clásicas mesolímbicas, sino vienen de la sustancia nigra. Y es aquí en donde se ha podido, a través de algunos estudios, documentar esta hiperdopaminergia, ¿verdad? Entonces, esto nos viene a cambiar el concepto, más de hablar de una vía nigroestriada y una vía mesolímbica, de hablar de forma integrativa en una red como mesoestriatal, que podría estar afectada
en los pacientes con psicosis. Y pues ya para finalizar, vamos a hablar de la vía mesocortical, que es la vía que va del tegmento ventral hacia la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal ventromedial, ¿verdad? Estas son vías, la corteza prefrontal dorsolateral está íntimamente relacionada, pues la dopamina ahí nos sirve esencialmente para favorecer al control cognitivo, al adecuado funcionamiento cognitivo y a nuestras funciones ejecutivas, ¿verdad? Y la vía mesocortical que va hacia a la porción ventromedial parece estar más relacionada en cuanto a la estabilidad del afecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esto también lo viene a proponer un poquito esta hipótesis dopaminérgica, en especial en el contexto de los pacientes con esquizofrenia. Si por alguna razón no hay suficiente dopamina en esta vía, no puedo mediar adecuadamente estas funciones tan importantes, entonces yo puedo ver personas con disfunción cognitiva, con poca motivación, con poca proyección a planes, no distinguen mucho entre bueno o malo, si yo tomo esta decisión me va a llevar a este futuro, ¿verdad? Y pues también, si no hay dopamina hacia la porción ventromedial de la corteza prefrontal, podrían aparecer síntomas afectivos de desinterés y apatía, ¿verdad? Entonces, esta disfunción en esta vía e insuficiencia de dopamina en la vía mesocortical se ha usado como una hipótesis en predecir el por qué hay síntomas negativos en los pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a la larga, y esta era una tal vez de las limitantes más grandes a las que se llegaba cuando se abordaba la hipótesis dopaminérgica, ¿verdad? Porque entonces nos está hablando de la coexistencia de dos cosas que parecieran ser incongruentes, ¿no? Hay demasiada dopamina en una vía, en la vía mesolímbica, pero al mismo tiempo hay muy poca dopamina en la vía mesocortical, ¿verdad? Y entonces así explicaríamos, por ejemplo, en el contexto de la esquizofrenia, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Pero no había mucho en el tratar de entender cómo es posible que coexistan estados de demasiada dopamina con estados de muy poca dopamina en el tegmento ventral que podrían generar un exceso a nivel límbico y una deficiencia a nivel de la corteza, ¿verdad? Entonces, esto, de cierta forma, en el próximo video estaremos hablando de la hipótesis glutamatérgica de la psicosis y esquizofrenia, que nos viene a proponer también, entre otras cosas, el por qué sí podrían coexistir estados de demasiada dopamina y de muy poca dopamina en un mismo cerebro. Pero por el momento lo vamos a dejar por aquí y en el próximo video estaremos platicando de la hipótesis glutamatérgica.